Día 166. Un lugar espacioso. John Newton fue un ateo militante, un abusón y un blasfemo. Era un joven lleno de rabia y desenfrenado. A los 18 años fue alistado a la fuerza en la Marina, donde infringió el reglamento de una manera tan flagrante que fue azotado públicamente por desertor. Era odiado y temido por sus compañeros de barco y él mismo acabó siendo un tratante de esclavos. A los 23 años, la embarcación de Newton se topó con una tormenta muy severa en la costa de Donegal y casi se hundió. Cuando el barco empezó a llenarse de agua, clamó a Dios y aquel día, el 10 de marzo de 1748, Dios lo rescató. Comenzó una nueva vida. Empezó a orar y a leer la Biblia. Con el tiempo acabó uniéndose a la campaña de William Wilberforce en pos de la abolición de la trata de esclavos, convirtiéndose en una de las luminarias que lideraron dicha campaña. Por lo que más se conoce a Newton es por ser autor del himno Amazing Grace. Sublime gracia, cuán dulce es el sonido que salvó, aún como yo, alguna vez estuve perdido. Pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Ser rescatado es ser salvo, puesto en libertad y liberado del peligro, del ataque o del daño. Jesús es aquel que te rescata y te lleva a un lugar espacioso. Un amplio espacio para ti. Leeremos Salmo 73, del 15 al 28. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. ¿Alguna vez has experimentado la pendiente resbaladiza del pecado? En ella te encuentras resbalándote cada vez más abajo en un camino por el que en realidad no quieres transitar. El salmista deambuló por este camino, donde dice: en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Cuando te adentras en el santuario de Dios, tu perspectiva cambia por completo. El verso 17 dice: allí comprendí cuál será el destino de los malvados. El arrogante y el malvado son quienes están en terreno resbaladizo. Y aunque por fuera parezcan tener éxito y prosperidad, van por el camino que lleva a la destrucción. Tener envidia de los sin Dios es algo necio e ignorante. Cuando ves las cosas desde la perspectiva adecuada, te das cuenta de la manera casi increíble en la que eres bendecido. No hay nada que se compare a caminar en una relación con Dios, a conocer su presencia, su guía, su fuerza, así como su promesa de llevarte hasta la gloria.
estás mucho mejor que los sin Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Dios te lleva hasta ese amplio espacio. Cuando ves todo aquello de lo que has sido rescatado, te das cuenta de lo bueno que es tener a Dios cerca de ti y quieres transmitir la buena noticia a los demás. El verso 28 dice: Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Señor, gracias porque me has rescatado de la pendiente resbaladiza y me has llevado a un lugar espacioso. Un lugar espacioso para la iglesia. Leeremos Hechos 9 del 1 al 31. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos, tanto a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo: Ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él estaba orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo a Ananías: Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y se encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que, durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén,
trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿Conoces a alguien que esté muy opuesto a los cristianos y a la fe cristiana? Saulo era así. John Newton era así, y yo era así. Leer la narración de la conversación de Saulo nos da la esperanza de saber que Dios puede cambiar incluso a la persona más inimaginable. En este pasaje que acabamos de leer, vemos un doble rescate. La iglesia es rescatada de la oscuridad que trajeron los ataques de Saulo, y a la vez Saulo es rescatado de su propia oscuridad interior. El poder transformador de Dios cambió a Saulo de perseguidor de la iglesia a ser uno de sus mayores abogados. Saulo tenía un trasfondo privilegiado. Era ciudadano romano de Tarso, un intelectual de alta educación, un jurista cualificado y un hombre profundamente religioso, de una creencia fuerte en Dios. Sin embargo, Saulo vivía en la oscuridad de un camino que llevaba a la destrucción. Estaba de cacería, en un intento de arrestar a los cristianos y encarcelarlos. Tenía una reputación terrible entre los cristianos por todo el mal que ha causado a los santos de Jerusalén, y el hecho de haber provocado todo tipo de calamidades para los seguidores de Jesús. Una luz que venía del cielo brilló de repente alrededor de Saulo, en el camino a Damasco. Jesús se le apareció diciéndole: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». ¿Cómo podía Saulo estar persiguiendo a Jesús si nunca lo había conocido? Tuvo que darse cuenta en aquel mismo instante de que la iglesia es Jesús, es su cuerpo. Al perseguir a los cristianos, estaba persiguiendo a Jesús en realidad. Más tarde desarrollaría la comprensión de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto se menciona en 1 Corintios 12 al 14. La ceguera física de Saulo simbolizó la oscuridad espiritual en la que estaba su vida en aquel punto. Cuando Ananías impuso las manos sobre él, recobró la vista y fue lleno del Espíritu. Como leímos, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Fue rescatado tanto de su oscuridad física como de su oscuridad espiritual. Jesús no se limitó solamente a rescatarlo de la oscuridad, sino que también lo nombró como su instrumento escogido, diciéndole a Ananías: «Ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel». Pero Dios no prometió a Pablo una vida fácil. Junto con el gran privilegio recibido llegaría el sufrimiento. «Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre», decía el verso 16. Pablo, anteriormente se llamaba Saulo, después se llamó Pablo, empezó a predicar inmediatamente que Jesús es el Hijo de Dios. Cobraba cada vez más fuerza, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Como jurista que era, expuso las pruebas para demostrar que de hecho algo había ocurrido en la historia. Jesús había sido crucificado, resucitado de los muertos y es el Cristo. La iglesia también fue rescatada por medio del rescate de Pablo.
Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Dios llevó a la iglesia a un lugar espacioso donde disfrutó de un tiempo de paz y bendición. Señor, oro para que lleves a la iglesia en nuestra nación a un lugar espacioso, para que sea fortalecida y animada por el Espíritu Santo y disfrute de un tiempo de paz y crecimiento en números. Un lugar espacioso para siempre. Leamos 2 de Samuel capítulo 22. David entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Cantó así: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador, el que me libra de la violencia. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron, me arrasó una inundación devastadora. La tumba me envolvió con sus cuerdas, la muerte me tendió una trampa en el camino. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, se sacudieron los cimientos de los cielos, temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales, de su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió. Había oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con densas nubes de lluvia. Un gran resplandor brilló alrededor de él, y carbones encendidos se dispararon. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó. Disparó flechas y dispersó a sus enemigos. Destelló su relámpago y ellos quedaron confundidos. Luego, a la orden del Señor, a la ráfaga de su aliento, pudo verse el fondo del mar y los cimientos de la tierra quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Rescatas al humilde, pero tus ojos observan al orgulloso y lo humillas. Oh Señor, tú eres mi lámpara, el Señor ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce.
Me has dado tu escudo de victoria, tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbalen. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No paré hasta verlos derrotados. Los consumí, los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. Me has armado de fuerza para la batalla. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Pusiste mi pie sobre su cuello. Destruí a todos los que me odiaban. Buscaron ayuda, pero nadie fue a rescatarlos. Hasta clamaron al Señor, pero Él se negó a responder. Los molí tan fino como el polvo de la tierra. Los pisoteé en la cuneta como lodo. Me diste la victoria sobre los que me acusaban. Me preservaste como gobernante de naciones. Ahora me sirve gente que ni siquiera conozco. Naciones extranjeras se arrastraron ante mí. En cuanto oyen hablar de mí, se rinden. Todas pierden el valor y salen temblando de sus fortalezas. El Señor vive, alabanzas a mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y las pone bajo mi control y me libra de mis enemigos. Tú me mantienes seguro, lejos del alcance de mis enemigos, me salvas de violentos oponentes. Por eso, oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Le das grandes victorias a tu rey, le muestras inagotable amor a tu ungido, a David y a todos sus descendientes para siempre. Ahora leamos 1 Samuel 23, del 1 al 7. Dice: Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí, David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel, declara: El Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito, pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano de quien los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Al acercarse al final de su vida, David alaba al Señor por haberlo rescatado una y otra vez de sus enemigos, rescatarlo de la muerte y de la destrucción. En el capítulo 22 que leímos es el cántico que también se encuentra en el Salmo 18. Dios es su libertador, dice en 2 Samuel 22:2. En mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En muchas ocasiones clamó al Señor y Él escuchó su voz. Dice el verso 17, extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Cuando Dios te rescata, no quiere que te quedes donde estás. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, dicen los versos 21 y 25. Dios quiere que lleves una vida sin culpa y que te mantengas apartado del pecado. Quiere que seas fiel, puro y humilde. Con la ayuda de Dios, lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Dios te arma con la fuerza y te capacita para estar en lo alto.
Ensancha el espacio bajo tus pies para que tus tobillos no se doblen. Sea lo que sea por lo que estés pasando, un jefe difícil, un matrimonio difícil, educar a un hijo difícil, sea lo que sea, Dios te da la fuerza para perseverar. David, en el ocaso de sus días, recapituló su experiencia de Dios y de vida. Dios lo rescató y lo ungió. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Dios lo había rescatado y salvado, pero aún faltaba más por venir. Ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Dice el verso 5. El plan de rescate de salvación de Dios será completado un día. En aquel día, el rescate será completo y disfrutarás de un lugar espacioso para siempre. Señor, gracias porque nos has rescatado por medio de la cruz y resurrección de Jesús. Gracias porque en aquel día el rescate se completará cuando Jesús vuelva y todos vayamos a aquel amplio espacio con Él para siempre.